hermoso. Gracias. Tu espíritu está aquí. Sí, gracias. Exquisita presencia de Dios por estar aquí en medio nuestro, Señor. Gracias por este tiempo que vamos a compartir tu palabra, Señor. Ponemos, Señor, nuestros oídos espirituales que estén atentos, mi Dios, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, todo nuestro ser esté atento a ti. A los niños que estarán saliendo y a los adolescentes y jóvenes también, pido que ellos estén alertas, Señor, a lo que tú estás queriendo hablar a sus vidas. Gracias por cada maestro, Señor, que se ha preparado para impartir tu palabra, esa lección que van a dar en esta mañana, Señor. Úsanos poderosamente, Señor. Y gracias por nuestra pastora, Señor, allá donde ella se encuentra ahora, Señor, bendícela y que ella pueda, Señor, gozarse en tu presencia también. En nombre de Jesús oramos, mi Dios. Amén, amén. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Nos da un gusto que estén acá. Le vamos a pedir a los niños que salgan, a los preadolescentes y jóvenes también, con cada uno de sus maestros. Amén. Amén. Qué bonito nuestros niños. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y Junior nos va a estar ayudando allá atrás con nuestra presentación en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios está haciendo algo acá, transformados en Cristo? Amen, right? Vamos a ver más sillas llenas en el nombre de Jesús, porque dice la palabra del Señor que Él añadirá las personas que han de ser salvas, dice Él. Y pues estamos orando, ¿verdad? Que el Señor haga eso. Y pues vamos a entrar a la palabra de Dios, que hemos estado en esta serie, la palabra que transforma. La palabra que transforma. Esta es la tercera lección que vamos a estar viendo en esta mañana y vamos a repasar un poquito. Así que, next slide, please. La palabra que transforma. ¿Cuál es la palabra? ¿Sí saben qué es la palabra? La palabra, don't put it. La palabra es la Biblia. Pero díganlo con fuerza para que oigan los que están en la otra línea. Este libro es la palabra. Miren, aquí tengo dos diferentes. Actually traje 4. De diferentes versiones, son algunas son de estudio. Si tú no tienes una, te animo a que la compres, porque tenerla en papel como que te llena más, te inspira más. Sí, miren, la hermana ya propuso algo. Si nunca te has dado un regalo a ti mismo, regálate una Biblia. A ver cuántos se la regalan. Quiero ver el 31 el 1 de enero, a ver cuántos se dieron un regalito a sí mismos. No les voy a mentir, no las he leído todas completamente. He tratado de hacerlo, eso en algunas van a ver mucho ahí rayas que he hecho en algunos versos, en algunos van a ver quizás algo que he escrito, porque muchas veces Dios nos habla en diferentes momentos y a veces leemos el mismo capítulo y es algo nuevo que el Señor nos da. Entonces, vamos a repasar en esta mañana la primera parte. Estamos celebrando el mes de la Biblia, que normalmente es a finales de septiembre, principios de octubre, y entonces primeramente se mencionó a San Jerónimo, que cuando él murió, él había traducido la Biblia de griego y hebreo al latín, y entonces esa Biblia la llamaron Vulgata Latina. Fue en el fines del siglo IV, a ver, los que saben leer Romanos,
Es un 4, ¿verdad? Gracias. Entonces esta persona, ¿verdad? Hizo esto y el pueblo, que eran personas que no podían leerla antes, ahora cuando se escribió en latín, ya empezaron a poder hacerlo, los de en esos tiempos. Después está la persona monje Casiodoro de Reina, que él en el 1569 en Suiza, él fue el que tradujo la Biblia de griego y hebreo al español, y que había 2.600 ejemplares ya terminados en ese tiempo. Y le nombraron la Biblia del oso. Y ahí puse un dibujito de la Biblia como se miraba la portada, y leí de que el motivo que esa portada se leía así o se miraba así era porque en esos tiempos no se permitía mucho la palabra de Dios. Entonces, para que no la fueran a agarrar y tirarlas, entonces pusieron esta portada, y fue que ya pudieron hacer todos estos ejemplares para poder proveer a la gente. Y acuérdense, yo no sé cuántos de ustedes vienen de otras religiones, pero en otras religiones el lenguaje no se entendía. Iba uno, a lo que he escuchado, porque yo nunca estuve en otra religión, pero he escuchado, ¿verdad?, que se leía la palabra de Dios y nadie entendía, pero era un sentir en el corazón de uno de estar presente en ese edificio, en ese lugar, ¿verdad?, donde se congrega la iglesia. Entonces, se dice de que la gente no entendía, pero para entonces ahora ya entendemos, y por eso ahora les vengo mostrando. Si quieren se las vendo, las que tengo, ¿no? No vengo a hacer ventas, sino que nomás para motivarles, animarles de que si no la tienen, que la compren y la traigan. No solamente comprar y tenerla, porque temprano le pregunté a alguien, hey, ¿trajiste tu Biblia? Me dice, sí, allá está en el carro. Y digo, pero pues tráela, para que la uses acá. Entonces estamos motivando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de ahorita desde una edad pequeña, ellos anden con ellos. Cuando vienen a la iglesia, que se la traigan, ¿verdad? Que no. Y he mencionado esto anteriormente, creo que cuando yo fui a una actividad de como concurso, creo, de batería, drums, me pidieron que hiciera una lectura. Y yo no llevaba mi Biblia porque pues yo iba a un show de batería ahí, de drums, pero ya de ahí fue que entendí, no, tengo que andar preparada siempre, y pues ahí la damos también siempre. Te animo. Vamos al siguiente slide, please. Vamos a repasar esto también. La Biblia, se dice que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se manifiesta en la persona de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a ver a Jesús presentado ahí, y quizás no va a decir su nombre en el Antiguo Testamento, pero figurativamente ahí lo menciona. Entonces necesitamos empezar a leer un poco más, y algunos quizás ya conocen toda esa información, pero no hay problema de repetirla, ¿verdad?, porque nos ayuda a nosotros también. Dice que fue escrita por diversas personas, que aproximadamente 40 personas la escribieron. En esas personas hubieron pastores de ovejas, profetas, sacerdotes, médico, pescador, dice, un cobrador de impuestos, fabricante de tiendas. A ver, ¿quién me puede decir un pescador de los que estuvo ahí en estos escritos? Good job, Pedro, yes. Simón Pedro. ¿Y el cobrador de impuestos, sí saben quién fue? Ay, sí está. Mateo, también tío se llama aquí. Y el fabricante de tiendas, ¿sí saben quién fue? Fabricante de tiendas. Ajá, exactamente, muy bien. ¿Y el pastor de oveja? Sí, Jesús es el pastor de ovejas, pero en el Antiguo Testamento, ¿quién fue el pastor de oveja? O alguno de los pastores de oveja. David, también había otro que Dios lo llamó. Está casi al principio de la Biblia. Moisés. Él andaba cuidando, ¿verdad?, pastoreando las ovejas. Entonces, ¿me entienden? Personas que usted quizá pensaría que, wow, ¿cómo va a escribir este tipo de personas? Algo como la Biblia. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, les inspiró para que lo pudieran hacer. Entonces, ¿cuántas personas dijimos? Aproximadamente
Ok, ahí está, ¿verdad? Y dice que está escrita en diferentes lenguajes. Primeramente fue escrita, mejor dicho, en diferentes lenguajes, no que está escrita, sino que fue escrita en diferentes lenguajes al principio. El primero era en hebreo, eso fue en el Antiguo Testamento, y después arameo y griego, se fue agregando esos lenguajes, y ahora ya no puedo decir en qué tantos idiomas, porque sí ha sido traducida en varios idiomas, pero todavía no ha sido traducida en todos los idiomas. Hay mucha gente que todavía no conoce qué es este libro. Hay personas que no han ni escuchado el nombre de Jesús. Entonces, por eso necesitamos orar por las personas que han dedicado su tiempo para que estas traducciones se lleven a cabo. Cuando estemos en oraciones, en sus oraciones personales, oren, denle gracias a Dios por estas personas y que Dios siga agregando más personas que puedan hacer los demás lenguajes. Entonces, escrita en variedad de géneros literarios. Hay ley, hay historia, hay poesía, profecía, doctrina y el apocalíptico, ¿verdad? ¿Qué libro sería ese? Ajá, Revelaciones. Y el libro de la ley, los libros de la ley, ¿sí saben cuáles son? Pentateuco, muy bien. Ok, good, I'm so happy to hear that. Me da mucho gusto escuchar que están respondiendo a estas preguntas, porque todo esto es importante saber. Yo les decía en la clase a los chicos que desde niña yo ya me sabía todos los libros de la Biblia, pero era porque una tía me inculcó, creo que así se dice, aprendérmelos. Y entonces fue que me motivé y dije, ok. Y entonces en la congregación donde yo iba, en esa denominación a veces nos reuníamos con otras iglesias, con otras congregaciones, y entonces hacían concursos. Era como una actividad de jóvenes, vamos a decir, y hacíamos concursos, y se hacía concurso de cuántos textos te conoces, sabes los libros de la Biblia, y si los puedes decir rápido, qué tan rápido los puedes decir, si los podías decir en 2 minutos o menos. Y ahí uno, en todo el Levítico, número de Deuteronomio, Josué, Jueces, y ahí se iba uno. Ahorita todavía me lo sé, pero el aire ya no me alcanza. No, pero gracias a Dios todavía me acuerdo de ellos. Gracias a Dios. Pero, por eso ahorita trabajando con los niños, ustedes como padres, trabajar con ellos también, irles enseñando, y al ir enseñándole a ellos, ustedes también van a ir aprendiendo si es que todavía no se lo saben. Pero es importante esta práctica de conocer, porque algunas Biblias, ustedes saben de que a los lados, ¿verdad? Ahí te dice los libros que hay, dónde están, ¿verdad? Entonces tú puedes usar esto para ir a buscar el libro que quieres. Por ejemplo, ahora miré una Biblia allá atrás, que ahí la dejaron, en vez de llevársela a la clase. Eso iba a decir, una de las jóvenes ahí le puso los libros. Ajá. La hermana, ella decidió irlo a poner. Eso es bonito tener, pero al mismo tiempo es mejor cuando sabes dónde está, porque rapidito vas y buscas, ¿verdad? Te animo. Y entonces a veces con los niños y jóvenes estamos trabajando en que vayan a la concordancia al principio de la Biblia, al principio, ¿verdad? Y ahí ellos buscan, ok, ¿dónde está el libro que yo les digo que vamos a leer? Y ahí van, lo buscan, miran la página y entonces ya se van a la página. Y entonces estamos enseñando de marcar los versículos, algo que te llame la atención, porque es importante, que este libro sea usado. No es como ¿cómo les digo? No es un libro para poner como un trofeo, ¿verdad? Que se pone ahí y pasan los años y gracias a Dios el trofeo está ahí, ¿verdad? Y me lo gané, gloria a Dios por esto. Pero en realidad no tiene uso ese trofeo, nomás quizás un recuerdo. Pero esto sí, vamos a ver en esta mañana cómo nos ayuda. Entonces, next. Okay. Fue autoridad divina, ¿verdad? Y ahí él mencionó acerca del origen divino que tiene. Fue una palabra inspirada por Dios y es la verdad revelada. Toda la escritura es inspirada y útil, dice en 2 Timoteo 3, 15, 17. Y entonces algo especial que Luis nos trajo fue la palabra cómo se llama Dios. Y entonces cuando Moisés le pregunta, ¿y cómo voy a decir quién me manda?
Y entonces dice que fue Jehová. Y entonces Luis nos dijo que es como un respiro, como cuando naces, no tiene vocales ni nada. Entonces me llamó tanto la atención porque nunca había oído eso y me encantó mucho. Entonces fue una revelación que Dios le dio a Luis, creo, a través de, no sé, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues, vamos a ver de que Dios sigue revelándose. Entonces, autoridad divina. Tiene un origen divino y es verdad revelada. Mencioné anteriormente que el Nuevo y el Antiguo Testamento están, ahí va Jesús desde el principio hasta el final. La Biblia es la palabra que transforma. Y entonces continuamos con la siguiente lección que fue el domingo pasado con la pastora. Y entonces ella habló acerca de la claridad y la accesibilidad. Dice que puede ser entendida por cualquier persona que busca a Dios y no solamente por expertos eruditos. No solamente son personas que van a Fuller, como por ejemplo el seminario, ¿verdad? No le estoy dando promoción, sino que nomás mencionando, a donde se estudia en universidades, donde se puede estudiar teología. Entonces, no solamente es para esas personas, es para cualquiera de nosotros. Ahí miramos a Moisés, ¿verdad? Acabamos de mencionarlo, estaba cuidando ovejas, pero Dios se le reveló y le dio palabra para ir a dar al pueblo. Entonces, puede ser entendida por quien sea. Necesitamos comprender las escrituras y miramos en Nehemías 8, que la pastora lo leyó, como el pueblo cuando se leyó la palabra sintieron en su corazón un toque especial de parte de Dios de ser mejores personas, de regresar a las cosas, a actuar bien, portarse bien, porque el pueblo desafortunadamente había sido su ciudad estaba en ruinas y tuvieron que edificar de nuevo. Entonces hay claridad y accesibilidad en la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver su poder transformador. Cambia vidas y ofrece esperanza. Cambia vida y ofrece esperanza. Entonces vamos a ver cómo la Biblia es autorrevelación de Dios a la humanidad. Dios se ha dado a conocer y quiere ser conocido por todos. Entonces, a través de su poder transformador, vamos a ver en Hebreos 4:12. Vamos a pedir al hermano Walter que se me hace el favor de leerlo con su voz ahí de poderosa. Sí, por favor. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gracias, Señor. Entonces, toda palabra es viva y eficaz. Next, please. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cada vez que las personas han tomado la palabra de Dios en serio, suceden acontecimientos significativos. Como mencionaba anteriormente, cuando la pastora mencionó a Nehemías y al pueblo, cosas empezaron a suceder. El pueblo empezó a ver un cambio en ellos porque empezaron a entender la palabra que era, dice que era la ley, ¿verdad? ¿Y cómo dijimos cuál era la ley? La palabra, pero que es lo del Antiguo Testamento. Entonces, la ley era lo que se leía, que eran los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? El Pentateuco. Entonces, cuando se lee, hay algo ahí vivo y que va llegando a lo profundo, que entonces empieza a haber una eficacia en el cual empieza a haber un cambio. Cada persona que han tomado la palabra de Dios en serio, le suceden acontecimientos significativos. Cuando nosotros empezamos a leer, algo va haciendo en nosotros. No sé si ustedes lo han experimentado, pero yo sí he experimentado. Empiezo a ver las cosas diferentes, Dios a revelarme algo que yo me quedo wow, ¿de dónde salió esto? Cuando vuelvo a leer alguna información que escribí de meses o días antes. Y next.
Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Dos filos. No sé, el hermano Walter es mucho de lecturas, entonces a ver si él puede decir algo de una espada de dos filos. ¿Usted conoce algo de una espada de dos filos? Sin hablar de la Biblia, pues. Sí, cuando decimos de dos espadas de dos filos, o sea, se puede usar diferentes formas. Una es cortante por donde la toca. Por este lado, por el otro lado. Entonces, usualmente decimos, es un arma de dos filos, significa que puede ser positivo o negativo, puede ser a favor o en contra, porque de eso se tratan los dos filos. Los dos filos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, o sea, como algo serio. Sí, gracias, hermano. Sí, correcto. Entonces, puede ser bueno o malo, ¿verdad? Positivo o negativo. Y entonces, algo que encontré es, por ejemplo, que a veces dice que puede ser un arma de dos filos. Por ejemplo, el miedo. El miedo, ¿cómo puede ser un arma de dos filos? ¿Sí han pensado en eso? El miedo. Porque dice que puede ser un arma de doble filo necesario para la seguridad, pero paralizante. Como dijo él, ¿verdad? ¿Positivo o negativo? Positivo porque, te ayuda a cuidarte. El miedo te hace quitarte de un lugar y te hace ver el peligro. Eso es bueno tener miedo, pero no al extremo. Sí, hay que analizar. Estoy aquí parado a la orilla del freeway, un carro me puede atropellar, mejor me hago al otro lado de la pared. Exacto. Es un miedo que te favorece. Exactamente, gracias, sí, exacto. Dice que exigencia, ser muy exigente con uno mismo puede ser positivo en el trabajo, pero puede generar estrés y problemas de salud. Es bueno que seamos personas que nos gusta, ¿me entiende?, hacer las cosas correctamente, pero entonces no llegar al otro extremo que vamos a andar estresados por ser personas perfeccionistas, creo que así se les llama, ¿verdad? Personas perfeccionistas. Esta palabra es una palabra, dice que más cortante que toda espada de dos filos. Yo cuando he visto películas así de guerras y todo eso y miro cómo le metían así la espada, yo me quedo oh, that's crazy. ¿Por qué tenía que usar armas así para, Siento que quizás una pistola es más fácil o menos doloroso pero no, lo mata más rápido a uno, ¿verdad? No. Entonces, es más cortante que una espada de dos filos. Y entonces, put the next one. Dicen que esta espada se llama katana y esa espada samurai, que es la espada la mejor de las espadas en su doble filo. Entonces, pero en realidad no es, porque no hay nada más que pueda, que sea de dos filos, que te pueda sanar, limpiar, llenar, que la palabra de Dios. Entonces, no importa qué tipo de espada tú mires allá afuera, piensa siempre en la palabra de Dios, que es lo que sí puede traer un cambio a tu vida y no un arma así física. Next. Penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, el espíritu, ¿verdad? Donde está nuestra conciencia, donde está nuestra intuición, donde está nuestra comunión. Y el alma, donde están nuestras emociones voluntariamente. Entonces, penetra, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. The next. Las coyunturas y los tuétanos, dice, va a mí tan profundo que nada ni nadie más puede llegar hasta a conocerlos completamente. Porque ¿quién nos creó? Dios, ¿verdad? Somos criaturas de Dios. Ahora somos hijos de Dios porque lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Pero Él nos conoce de pie a la cabeza. Entonces, allí no se mira a una persona que esté con dolor ahí en el sciatica, no es eso, ¿ok? Nomás está mostrando los diferentes puntos donde hay coyunturas. Y los tuétanos es lo que
está en los huesos. Aquí puse un poquito de información que dice, es una sustancia gelatinosa que hay en el centro de algunos huesos. Se encarga de formar millones de células nuevas para la sangre. Todos los huesos de los bebés lo contienen. En los adultos se encuentran en el esternón, en la columna vertebral, cráneo y costillas, dice. Pero, ¿y qué? ¿Ustedes entienden algo más por tétanos? Porque yo estaba pensando así como lo que está dentro del hueso, ¿verdad? Eso viene siendo. Porque yo me acuerdo cuando comía el pollo, la sopa de pollo, no sé, me gustaba como quebrarlo y como chuparle lo que estaba adentro. No sé si ustedes... ¿Ah? Bone marrow, ok, thank you. Bone marrow. Put it down. Esa es la palabra de lo de adentro, ¿verdad? Ajá. Entonces imagínense, esta espada dice que es más cortante que una espada de 2 filos, que puede penetrar hasta partir el alma y el espíritu, que es lo físico y lo que está dentro de uno, pero aún va más allá, porque son esos sentimientos, esas emociones, la conciencia, el ADN creo que le llaman también, ¿verdad? Porque está dentro de uno. Entonces, interesante cómo que la palabra cómo puede transformar a una persona, no haciéndote daño, porque cuando hablamos de una espada fácilmente nos podemos ir a ver algo negativo, ¿verdad? Porque es una espada, es un instrumento para como lastimar a alguien, no es un instrumento normalmente que se mire como que es para estar ahí nomás de bonito, ¿verdad? Es como estatua, sino que es para hacer daño a aquel que vaya a querer atravesar un lugar especial. Entonces, pero esta es una palabra que viene y te hace un cambio, que te transforma. Y como dijimos anteriormente, que cuando la leemos es cuando suceden cosas o acontecimientos significativos. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Lo cubre todo. Esta palabra lo cubre todo. No es cualquier libro. Así que anímate, mi hermano, a leer, a llenarte de él. Next, please. Okay. Entonces, la palabra de Dios es como un espejo. Nos interpreta a nosotros a revelarnos cómo está nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a ver varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, Nehemías, que ya lo estuvimos mencionando la semana pasada, la pastora lo mencionó. No vamos a entrar en detalle con él, pero si no sabes de qué se está hablando en ese capítulo, te animo a que escuches la predicación de la semana pasada en nuestra página web, en el Facebook. Pero hay un rey que se llamaba Josías. Dice que él tenía 8 años cuando empezó a reinar. Y entonces al ir creciendo, llegó a la juventud y durante su juventud él pidió que se hiciera una limpieza en la casa de Dios. Y cuando hicieron esa limpieza, encontraron la palabra de Dios, la ley. Encontraron la palabra de Dios. Entonces se la trajeron a Josías y le dijeron, mira, encontramos esto. Y en ese tiempo, ¿se acuerdan que eran como rollos, verdad? Ajá. Entonces, en ese tiempo, pues, encontraron esos y dijo el rey que quería que se lo leyeran, se los empiezan a leer, y cuando se lo empiezan a leer, él empieza como a estremecerse, porque empieza la palabra a entrar a su corazón y como decir, wow, cómo hemos estado viviendo nuestras vidas, cómo hemos estado reinando. Necesitan haber cambios acá en esta ciudad. Entonces él pide que el sacerdote y otros vayan a buscar de Dios y a pedirle a Dios que les diga más qué es lo que él quiere que hagan, y entonces para que empiecen a ver esos cambios que son necesarios. Entonces yo te animo a que leas esta historia, es bonita, y lo que estoy intentando llegar a ti es de que hay transformación cuando la leemos. En el descubrimiento dice, mientras se reparaba el templo, el sumo sacerdote decía si hay un rollo que contenía el libro de la ley. La respuesta del rey
Josías fue que se conmovió profundamente al escuchar las escrituras y se lamentó por el incumplimiento de la ley por parte de su pueblo. La reforma religiosa en respuesta a Josías inició una reforma radical, exhortando a la nación a seguir la ley de Dios y desechar a los ídolos y las prácticas paganas. Hablando de eso, ahorita me acuerdo que estaba viendo premios de música cristiana y estaban mencionando que el año que viene, creo que en marzo y también en abril, va a haber un tiempo de oración como de una semana. Y dije, wow, porque supuestamente en todos los estados, y hoy más que nunca, nuestra nación necesita oración, ¿verdad? Que estemos clamando para que el Señor venga a reinar acá de nuevo, porque esta nación se creó con la creencia de Dios, pero en todo este tiempo se ha ido ahí se ha salido de la línea. Entonces necesitamos regresar a Dios, y eso, entonces hay que estar orando por esta nación, que Dios traiga transformación a esta nación. Y no estoy hablando directamente del presidente, sino que estamos hablando de una nación que necesita de Dios. Desde el líder, ¿verdad? Sí, exactamente, pero no estamos hablando específicamente solamente de él, sino que en todo el pueblo. Entonces, otra persona que miramos un cambio en él fue Pedro, que ya lo mencionaron anteriormente. Y Pedro lo miramos como pescador de peces, pero después Jesús le dijo, ahora vas a ser pescador de hombres. Y verdad, cuando llegamos al libro de Hechos, ¿qué sucede? Viene a ser un pescador de hombres. Y anoche estábamos viendo la serie de Los Chosen, y entonces salió Pedro ahí, en el cual había llegado, cuando Jesús entra a Jerusalén, y que la gente está diciendo, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús había entrado y después los mandó a descansar. Y al ratito Pedro le dijo a uno de los chicos, a Mateo, le dijo, hey Mateo, vente, quiero ir a predicar por primera vez, porque Jesús les dijo, ustedes pueden salir y compartir lo que yo ya les he enseñado. Entonces Pedro le dijo a Mateo, hey Pedro, Mateo, vamos. Y Mateo se quedó como que nos va a querer escuchar. Y quizás algunos de nosotros necesitamos así, ¿verdad? De que, ¿cómo vamos a ir afuera y hablar de la palabra de Dios? Pero hablar de la palabra de Dios es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios nos ha transformado a cada uno de nosotros. Entonces, ya ellos se van, y pues ahí Pedro, no mostraron de que está predicando, pero ahora en el libro de Hechos, miramos, cuando desciende el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Pedro empieza con autoridad a exponer que estas personas no estaban embriagadas, sino que era el Espíritu Santo que había caído sobre ellos, y empezó a darles palabras. No les voy a decir para que la lean, así que si quieren copiar los versículos. Y entonces miramos la vida de Pablo también, ¿verdad? Otra persona que quería hacerle daño a los discípulos, pero cuando Dios hace una transformación en la vida de alguien, es para bien, para poder ser de bendición a otros. A pesar de que este hombre quiso dañar al pueblo de Dios, Dios lo cambió, y en Hechos 9 miramos su testimonio de lo que Dios hizo. Y entonces ahí vemos cómo él cambió de querer lastimar al pueblo a querer bendecirlo. Y entonces, ¿quién escribe Hebreos 4:12, que es el versículo que estamos viendo ahorita? Can you put a slide, the verse? I think 7. Hebreos 4:12. Se dice que pudo haber sido Pablo, no hay seguridad, pero imagínense lo que pone. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo aprendió a depender en Dios y dejar que Dios se le revelara para poder ser inspirado y escribir toda esta información. Entonces, nosotros podemos ser transformados por el Espíritu Santo día a día. Necesitamos ser transformados y descubrir, ¿verdad?, ese poder que Dios tiene
para poder servirle, para poder dejar que Él nos guíe, para poder ser de bendición a los demás. Solo cuando abrimos nuestro corazón a la palabra que transforma, podemos descubrir ese poder para que nos guíe y nos renueve. Entonces, ya voy terminando, cerrando. Yo estaba pensando en Hechos. Dice que Hechos 28 es el último capítulo del libro, pero en sí, el libro de Hechos es como los testimonios de las iglesias que se empezaron a levantar, empezaron a aprender de las escrituras. Y nosotros ahora dicen que somos Hechos 29 porque nosotros continuamos esos. Entonces, no sé qué capítulo eres tú, pero creo que en Hechos van a haber miles, millones de capítulos, porque cada uno tenemos una historia, ¿verdad? Aunque tú tengas tu pareja, no es una historia junta, que también puede incluirse, ¿verdad? Pero son testimonios individuales. Y ahí, en ese testimonio individual, Dios empieza a obrar, ya si tú tienes una pareja o ya si tú tienes familia. Entonces, palabra transformadora, que es lo que vamos a estar viendo, lo que miramos ahora en este día. Y entonces se me vino este dibujito. Can you show me the 16th slide? Venga, cerebro, que usted y yo debemos someternos a la palabra de Dios. Te animo que le digas a tu cerebro y a tu corazón, sometámonos, leámosla como familia, leámosla, que Dios siga transformando nuestro hogar, que Dios siga transformando nuestras vidas individuales, que Dios siga transformando la vida de nuestros hijos, porque cada uno necesita un cambio y Dios quiere usarnos a cada uno como la iglesia de Él que somos, ¿verdad? Entonces, en esta mañana yo te animo a que le digas a tu corazón, a tu cerebro, que nos sometamos a la palabra de Dios. Y no sé, ¿sí vas a cantar el canto? ¿Sí? Le voy a pedir a Emanuel que pase porque hay un canto que me gustaría que él entone y quisiera que le pongamos atención a esa letra. Vamos a estar terminando. Le damos gracias a los que se conectaron y pues Dios te bendiga y busca de Dios. Si no tienes una Biblia, te invito a que la compres y que empieces a leer. Yo sugeriría el libro de Juan y si necesitas una iglesia, aquí estamos, transformados en Cristo, aquí en la ciudad de Herman. Dios te bendiga.